Muy buenas chavales, soy León147 y hoy vamos con el momento que todos estamos esperando. Vamos a comentar por fin el último día del Mundial, el día 3, con la final entre los 6 jugadores. Vamos a ir viendo categoría Junior, Senior y Máster finalmente. Vamos a ir como de menos edad a más edad. Y bueno, vamos a ver qué tal juegan estos finalistas de los mundiales, ¿no? A ver qué cositas nos traen. Vale, por un lado tenemos a Koei, que tiene un peluche de Elite, mi inicial favorito. De momento creo que voy con Koei. Así que, a ver. Tiene un Flatter, un Shifu que seguramente sea el agua, con su Chenpao al lado, Iron Hands, que para mí es el MVP, claramente de esta Regulation D, tiene un Torneos y un Among Us, o sea, un equipo sólido, básicamente lo que se podría considerar un good staff. Así que ni tan mal, va bastante bien. Por cierto, quiero su peluche, o sea, en todos los torneos presenciales que me he presentado hasta ahora, he ido buscando el peluche del ítem y de los cientos de Pokémon que te encuentras, justo el ítem no lo encontré por ninguna parte. Que básicamente es idéntico, salvo que en vez de... bueno, no es tan idéntico en realidad. Sigue teniendo el Chifu también, tiene a Flatter, tiene a Tornado, tiene a Among Us, que son un poco safe. Pero en vez de Chenpao lleva a Dragonite, fíjate, el otro lleva a Chenpao sin Dragonite y este lleva a Dragonite sin Chenpao. Interesante. Y este lleva a Hitran, o sea que esa es un poco la diferencia. Bueno, pues está la cosa ahí igualadita. Me he puesto en el centro porque al parecer sí que van a dividir las pantallas así con información a la izquierda y a la derecha de cada jugador. Así que creo que aquí, donde lo he puesto, es donde menos molesto. Mira, ahí están los jugadores. La diferencia es que unos también, aparte de lo de Dragonite y Chenpao, que uno lleva Hitran y el otro Iron Hands. Entonces, son los dos bastante gordos, bastante poderosos, resisten muy bien, suelen ser los Absolvers del equipo, si no hay un Rillaboom por ahí por medio, así que cumplen un poco la misma función. Vamos allá. Yo no sé quién gana esto, pero voy con Koei porque lleva al ítem básicamente, y Iron Hand también. Vale, mira, empieza idéntico, es un match totalmente idéntico. Interesante. Mira, han llegado al final del mundo un 5-2, o sea, han perdido 2 al límite. Vale, lo que pasa es que nos estamos viendo, está un poco como la pantalla interesante. La pantalla está dividida de forma súper unilateral. Se ven los ángulos de todos los pokés, a veces se divide la pantalla para que se vean a la vez y no se ve, por ejemplo en este caso que está aquí a la izquierda, lo que está haciendo Sora en este caso. Vale, pues Flatter protege. Un turno bueno para el Tailwind y supongo que el rival también habrá hecho Tailwind. Ahí está. Vale, pues Tailwind, lo que pasa es que se posiciona mejor Sora porque ha traído a Hitman en el cambio. Está mejor posicionado ahora mismo Sora. Ahora son los dos igual de rápidos, o sea, claramente va a ser más rápido Fluttermane que Hitran, pero no creo que ese Fluttermane se ventile a Hitran. Sin embargo, Hitran de un Flash Cannon sí puede ventilarse a ese Fluttermane. Entonces, presión para Koei. Qué guay, ¿no? Han hecho ahí, como en la final del Mundial, han puesto 20.000 NPCs alrededor y parece que ahí está todo el mundo animando a tope, que seguramente sea un copia y pega, pero bueno. Vale, saca al buen Iron Hands, que es bastante... Ah, mira, mete lluvia para... Perfecto. Así para el Hitway lo domina mejor. Pero... crítico. ¡Oh! ¡Lo lee! ¡Wow! ¡Qué buena! ¿Cómo se la saca con Sora? Lee el cambio y hace tierra viva. ¡Buah! ¡Qué buena Sora! Turno perfecto para Sora. Perfecto. Ahora seguramente tenga sorpresa, pero tampoco es que le saque todo el partido del mundo, porque sí. Incapacitas un turno por el flincheo a, por ejemplo, a Hitran, pero el
otro que le hace a Hitra realmente. A lo mejor para un cambio safe y hacer sorpresa y meter a su flat, no, a flatter no, a lo que tenga detrás. Pero es que claro, tiene que parar a ese Hitra de alguna forma. Y con su tornado un poco le puede hacer ese Hitra. De forma lo cambia. Yo aquí hubiese cambiado también, si fuera Koei, a su tornado por otra cosa. Pecado, no sirve para nada, nada. Lo está controlando increíble. Eso está bien, pero ahí viene el otro, y encima bajo lluvia que lo ha puesto él, le está facilitando el que no falle. De baja velocidad, por si hiciese falta, de forma era el más lento de los cuatro. No hace falta. Y es que está muy bien, es que lo tiene muy bien. Muy, muy bien. Ahora mismo ya Flatter solo tiene que barrer. Flatter hace un brillo mágico y esos dos ya se lo lleva. Y si cambia, pues sufre el que esté detrás. Así que habrá que dejarlos morir, supongo. A menos que tenga una Among Us para pivotear, pero que tampoco le interesa mucho. Vale. Ah, mira, pone más rápido. Baja velocidad Tornados, ojo. Vale. Y ahora Breaking Swap y ya. Ahí está, Breaking Storm, perdón. Y fuera. Pues ahora Revenge Killea con lo que tiene detrás o complicado para Koei. Se van ambas Tailwind, lo que pasa que ahí está tranquilísimamente el tornado para meter con prioridad otra vez su Tailwind. Qué guay los ángulos hechos, tío. O sea, ojalá lo pongan para todo el jugador y no solo para la final. Chenpao, bueno, con Fluttermane. Combinación extraña. Bueno, por lo menos no se molesta. Chenpao baja el ataque físico, a Fluttermane no le ayuda, pero al propio Chenpao sí. La cosa es que ahora Tornados va a meter con prioridad el viento afín y Fluttermane va a pegar la hostia de su vida, sinceramente, y aparte de transformar Trash en Hitra, o sea que complicado, complicado ya el Game 1 para Koei, diría yo. Yes, of course, as well, the Sucker Punch on Chien-Pao could be really strong, trying to get a knockout against either of these Pokemon. There are a lot of status moves that the Tornados could go for to try and bypass. Mira, saca Mongus, que tendrá igual el casco dentado, mira. Claro, porque es verdad que un puño, sí, le saca un golpe bajo, un Sucker Punch y lo bajaba. Mete Tailwind tranquilísimo, Dazing Gleam, ¡buah! Está jugando con su mente. Sora se la está sacando, la verdad. Está haciendo cada turno perfecto. Ya viene Flatter, tiene el viento afín, es verdad que es latente el golpe bajo. Pero claro, si baja por Flatter, Among Us te la lía. Es la cuestión. Claro, si vas con el Sucker Punch para Flatter, que te lo bajas, a Among Us le deja free totalmente, bueno, totalmente no. Bueno, no, el Sucker Punch no afecta, o sí afecta. Más rápido, se deja el Sash. Pero ojito, porque un Dancing Gleam más algo de hielo, más una S-Spinner, pero claro, si tiene... Ya, pero claro, Rocky Helmet. Entonces, mira, Among Us ha muerto por llevándose a Chien-Pao, que no es poco. Lo bueno que ahora ese Flatter remata ahí. Claro. Pero claro, ya es un Flatter malherido contra un Hitra. Nah. No han cristalizado, ¿verdad? Me parece que no te la he cristalizado. Tal han sido las hostias que ni les han hecho falta cristalizar. Nada, esto ya es para Sora. ¿Qué hace un Flatter contra Hitra? Nada. Aún teniendo la vida entera, si la tuviese Fluttermane, no aguanta el intercambio de daño. O sea que... GG. Koei, GG. No me la líes, por favor. Quiero que ganes tú, que tienes el peluche de Elite. No, es que ya puede calcular a ver cuánto le hace un intercambio de daño con un Shadow Ball. Te la cristaliza.
going into this final turn, going to see that terrestrialization. Para vacilar, ¿no? Porque ¿qué es? Planta, para vacilar totalmente. Pero totalmente. Esto ha sido un vacile. Imagina que ahora le hace un Muplas por chulear y... No sé. O ha sido un vacile o es que sabe que si Fluttermane tiene algo que va... No sé. Pega agua. Bueno, eso aguanta las cosas de Flat de Heatran. Menos el Terablast si lo tiene, que no sabemos. Terablast, nah, es más rápido. Ya, entonces no ha vacilado. Ha ido para la kill segura. Sí. GG, muy buena. Sora ha ido... Wow, rodado. No, Sora ha ido volando, Se ha currado el combate. Yo creo que el pobre chaval bueno, este es Sora, ¿no? Sí, este es Sora, Koei es el que está al otro lado. Pues yo creo que Koei no está enfocando ahora porque está llorando, ¿sabes? Está terminando de limpiarse la carita. Brutal. Ahí la peña en la final, hace calor, vemos ahí algún abanico que otro. Y ahí están los dos. Venga, hombre, remonta esto, tú puedes. Vale, si entra con flat de torneos, claro que torneos es necesario para entrar. Sí, que al final creo que es la buena entrada para ambos. Bueno. Si él entra con Iron Hands de primera, le mete mucha presión tanto a su Heatran como a su Flutter. Yo entraría ahora con Iron Hands, fíjate lo que te digo, y a lo mejor Tornados al lado para eso. Meter velocidad, a lo mejor incluso hacer taunt, porque me parece que hemos visto que todas las veces, bajo viento afín y tal, ha sido más rápido el de Kohan, ¿no? Entonces, o es Speed Type, que da la casualidad, o de verdad tiene más velocidad. Entonces un Mofa le fastidiaría el seteo de todo, sobre todo eso de su propio Tailwind. Vamos allá con el Game 2. Sora entra igual y va, eso es lo que decía. Le interesa mucho más entrar con Iron Hands. Y ahora yo lo que haría sería ni tirar siquiera sorpresa. Bueno, aparte igual será Cover Cloak, ¿no? Ese Tornados. Entonces no le afecta el retroceso. Pero yo iría directamente a atacar. Claro, aquí la cosa... Ya he hecho un mind game, porque... Yo si fuera Sora cambiaba Fluttermane por Heatran y entonces a lo mejor previendo eso le meto un puño de drenaje, pero igual no cambia y pega, que esa es otra, eso va a quedar ahora mismo en mind game, un 50-50. O si no, ante la duda, cogemos y le pegamos a... Y está celebrando Koei, creo, o está rezando. Vale, se está emocionando. Ha caído con un ataque eléctrico ahí. Si ha ido con un ataque eléctrico ahí, lo ha petado, Si ha ido con un ataque eléctrico ahí, lo ha petado. Tailwind no ha hecho sorpresa, ahí es lo que hablábamos. Y ojito. Vale, va a pegar primero Flutter ahora, claramente. Pero ojito, Dancing Clean eso no va a ser suficiente. Guau, buen daño. Y White, Dios, se la leyó increíble. Increíble. Buena Koei ahí. Koei se la ha sacado, Koei se la ha sacado. Lo que pasa es que ahora debería cuidar a su Iron Hand porque le viene bien contra su Heatran. Cada Heatran no tiene posibilidad de cristalizar. Y el Iron Hand está un poco bastante fastidiado. Pero qué buena Koei, como la ha previsto ahí. Amazing fashion in this game. Brutal. The Fluttermane like that is incredible. Put him in a really good position going into this next. Lo que no sabemos es Iron Hand, que es de Tera. Cuidado, viene un Shifu. Un Shifu que no lo he visto, ¿cuál es? Vamos a verlo. Si es el fluido o es el brusco. Es el brusco, parece ser que era el brusco. Claro, todo el mundo con el Shifu de agua está en la sopa y claramente los pros, muchos han ido con el brusco. Que por cierto, yo no un equipito lo quiero probar. Igual lo pruebo en el torneo que se viene ahora con los chavales del club. Sí.
So doubling into that slot, we know it's got the assault vest. You either force it Vale, out or you can un just detect ahí, en plan de Yeah, well, there's tranquis. the detect on the Urshifu, something Sora said that he would A like ver to si do it falla, in si no this game, falla. preserving him from taking any No damage. falla, From bien. this Bleak Wind Storm, the outside of Rain Dance is able to Y si ha connect previsto with eso, he ido por él, ojito. Pasa que claro, caerá y no cae. but not enough to get the KO. ¿Habrá ido por él? just missing out on the Ha ido por él. knockout. ¡Guau, qué Marshall buena! coming in Cómo and lo- picking up ¡Guau! the knockout on Es verdad que the cae Darius and del Sora. recoil, pero ese Iron Hand es que es clave, ¿ves? Iron Hand en su equipo era clave. Era clave para llevarse la win. Bueno, también no se ha llevado la win, pero ahí anda, ¿no? Torneo sigue vivo, poco para molestar. Y ahora, claro, lo que pasa es que su Shifu mete mucha presión. Y encima tiene a Mongu con Rage Powder. Ya. Ya. Needing to give itself a little bit of a break, taking a lot of Ojito recoil aquí. from that wild charge, it's KO'd itself, but now you get that Chi and Power on the field. The issue is the Amoongus. Amoongus can go Es for the que, rage powders and claro, redirect va a away. perder, fíjate que pienso que va a perder por llevar simplemente el Ice Spinner en vez del Ice Cycle, el Chuzos. Yo, como estaban las cosas y que había tanto... Claro. Ah, pues no ha hecho, ojito, que no ha hecho Rage Powder. Pero el caso es que tocar a Mongus no es buena idea. Está calculado. Guau. Pues complicado, muy complicado, Chi and Power to sleep, not going to be able to go for any sucker punches or ice spinners into that Amoongus until it is able Ay, to que wake up. But Urshifu's definitely going to try and have something to say about it. Y le queda Flatterby. Dark and fighting typing as well does give you access to some great moves like the Wicked Blow here or sucker punch as well that can apply a Si se lot le of pressure. activa el ataque especial, por lo menos. Definitely has to be wary, but at Sí. the same time, Pues, a ver, ojito, Urshifu with something like a fairy type move. Yeah, and it definitely has a speed advantage. Lo que pasa es que el otro dormido. Aunque haga un Protect, claro, claro, el Mind Game. Protect para esa Mongus, para evitar ese espora que digo, por si hace Detect el Urshifu. Pero si Urshifu va para adelante, ese Protect no sirve de nada. Entonces, claro, ¿qué hacer aquí? O proteges y te comes que él piense que va a proteger, o vas para adelante y por lo menos te llevas a Urshifu. Bueno, en cualquier caso, si te ha leído, te la has jugado, Si te ha leído, te la has jugado. Y te la... Ah, bien, con Sacker. Muy buena, muy buena. A menos que el Among Us haya ido por Chempa a quitarle el Sash. Increíble. Claro, 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 claro. Ya le ha quitado la Sash y adiós. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí te la lía ya. Bueno, pero ahora está sin Glee. Nah, pero te duerme Among Us, claro. Claro, que ahora te duerme Among Us. Porque se hace ahora la singling detect, pero te hace espora. Claro, a doble prote no le sale. Nah, ya estaba aquí. Detect, ok, pero te van a dormir. Y si Chempa despierta, algo le va a hacer a ese Among Us. Sigue dormido, nada, nada, nada. Mira, ni si... Oh, Among Us agresivo. Among Us llevándose un Chempao. Ya lo tiene. Ya lo tiene, ya lo tiene. Bueno, sí, a ver, ahora un Dashing Glee se va a llevar un Chifu, pero Among Us se va a dormir. Y antes de llevarse un Chifu te va a meter un Sucker Punch, claro. Y lo bueno es que ahora sin el Chempao al lado, ese Chifu no debería matarlo. Antes su compañero le perjudicaba más que le ayudara, porque le bajaba también la defensa a ese Flattermate. Entonces, claro, viene el Sucker Punch, te lo comes, aguantas a duras penas, te matas con Dashing Glee a este, pero viene Among Us y Among Us se gana el Mundial de los Junior, tío. Among Us representando, mira, bola de pole, por si queríais mantener, pero ya lo tiene. Ya simplemente un bolita de polen ahí muchísimo. Y lo tiene. GG, se la ha llevado Sora al final. Se la ha llevado Sora. Y el elegido de la llave espada, chicos. Muy interesante este duelo de chavalines. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Sora ha controlado el Game 1 increíble. Koei, sí, es verdad que ¿qué va a hacer? Mira,
terrestrialization onto the flutter, ¿Qué? and finally it will be that Aguanta el water bola. terror type. No, si el agua no tiene resistencia al bola de polen, entonces Sleeping, so it needs to get through this ya no sé por qué he hecho turn, eso. through this one turn against the Amoonguss. Agua que yo sepa, no sé si este bicho, a menos que tenga también niebla clara. Tiene niebla clara, claro. Pero nada. Aún así niebla clara, si fantasma resiste veneno y Hada no, pues al final era neutral también. Pero bueno, ya tenemos campeón mundial de los juniors, Sora Ebisawa. Buenísimo, buenísimo, GG. Bueno, y otra ha quedado semifinalista que no es poca cosa. Muy buena, pues vamos ahora a ver el de los seniors. Estamos aquí con la final del mundial, de los dos finalistas de senior. Zapto, Gastrito, Silvion, qué interesante, tío. Qué equipo más bonito. Y Arcanine de Hisui. Pero con Gastrito con Zapto, muy bonito. Me gusta el equipo de este contrincante. Sí. Interesante, a ver qué tiene el otro. Quite honestly, just go ahead and lead with that and start to get it ready to go. Y el otro mucho más Budescaf. No, estamos con el de Gastrito. Obviamente, aquí en este canal vamos con Gastrito 100%. Y con Zapdos. Sí. ¿Y este chico de dónde es? A ver si vemos los nombres y las nacionalidades. Pero tiene pinta que es una Asia versus Europa 100%. Y deberíamos ir con europeo, pero claramente no. Claramente vamos con Gastrito Zapdos. Sí. Vamos con este chaval. Están ahí estudiando los equipos en la hoja abierta. A mí esto cuando empecé a ver el tema del competitivo lo veía en vídeo y era como... ¿Qué están mirando? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tan atentamente? ¿Qué tal? Es como que qué gran misterio esa hoja, ¿no? Y ahora que ya te presentas a un par de torneos y tal, es como... Oh, qué familiar se te hace, en plan, claro, la hoja abierta. Pues este chaval está como muy tranquilo, ¿no? El otro está analizando la hoja abierta y este está en rollo de... Que empiece ya, estoy aquí un poco aburrido. Intenta respirar hondo, está pensando en su cosa, en plan de, hostia, tío, mañana al colegio. A ver si me llevo el premio, por lo menos me voy unos días de vacaciones. Hombres, se pone a reparar todo lo que sabe. Oh, qué bonito. Mira, y con cada Pokémon ahí en plan el farolillo, qué chulo, qué bonito. Ahí vamos, venga, empezamos. Platinum Torneos, qué sorpresa. Exactamente, mira con Silvion, con Arcanine, qué guay, tío. Pues, ojito, que creo que lo que tiene mejor ahora mismo Tomoya. De Netherland. Es un japonés contra uno de Netherland. Bueno, que Arcanine entra a gustísimo ahí, un ataque de roca. Le entra muchísimo. Y Silvion se puede empezar a... No sé si tendrá el spray bucal, pero un Hyper Voice ahí tranquilito también. Retira, pero algo se come eso. Pitran. Vale. No sé si tendrá avalancha, si tendrá el otro ataque. El techarazo, pero a ver qué tiene. Rock Slide, guau, pues ojito, Hyper Voice ahí, easy. Torneos, adiós. Claro, pasa que es verdad que ahora mismo ese Silvion empieza a estar amenazado. Ah, pero no se le activa el ataque especial, no sabemos qué tiene de objeto. Manda Landorus. Guau, pero que esto seguiré spameando, sinceramente, Rockslide. Bueno, a ver, pero te cristalizando. ¿A qué? Claro, pues si es planta, le amenaza Hitran. Claro. Es que si es planta está amenazado ese Arcanine. A menos que sea Flash Fire. Si es Flash Fire lo tiene aquí. Bueno, medio hechísimo tampoco. Porque puede atacar con volador o con YouTube si fuera Tera planta. Es que estamos hablando sin saber, no sabemos qué Tera son. Pero se ve amenazado y cambia. Y viene Gastrito. ¡Guau! ¡Qué equipo, tío! ¡Qué equipo bonito, por favor! Que gane este equipo. Que viene ahí, viene Zapdos. Mira qué gruca, qué bonito, tío. Perfecto, le ha ido increíble. Eso le hace cosquillas, después está paralizar. Cuidado, ¡y paralizado! Brutal, Tomoya ahí celebrándolo. Buenísima. Y si es pañuelo, tiene que cambiar claramente ese
Es el Andorus porque está encerrado. Si es pañuelo, que no lo sabemos. Y si tiene que cambiar, complicado, porque ahora se viene ahí el ataque. Guau, es que ese castrito ahora perjudicando totalmente a ese Hitran, tío. Un tierra viva 1×4, le obliga a cristalizar. Y Zapdos está tranquilo para ir para adelante, para meter Tailwind si lo tiene, y que los dos estén en igualdad de condiciones. Es que ahora está muy bien posicionado. Claro, cambia, pero es que ahora algo te lo puedes comer. Al cambio algo te puedes comer. Flutter, pues si alguien ha decidido hacer focus ahí, ojito. Tailwind. Y ahora va a ser más rápido ese Gastro. Y a ver cuánto le puedo quitar, ojito. Hitway, bueno, sigue siendo más rápido. Zapdos esquiva. Le quita súper poco. Down. A dormir si se queda. Increíble, Tomoya, increíble. Buenísima, buenísima. You're going to fall asleep, and Gastron could so easily protect right now. So Tomoya here could make it a prediction, right, and say, okay, well, I think you're just go back into Landorus. You haven't Terrad, I can just Ice Beam. Pues ahora o se queda y se arriesga a dormir, o se va y al cambio, ojito, cuidado, porque no sé si entra rayo hielo ese Gastrito, pero como Gastrito al cambio haga un rayo hielo entrando en Landorus, se la saca el Gastrito. Se la saca. Yo espero que estas cámaras también, que se están viendo en el Mundial, la hayan implementado para el resto de mortales, tío. Que le den más dinamismo a los combates, que en Espada y Escudo, por ejemplo, los dinamismos a nivel visual y de cámara estaba increíble. A ver qué hace, decide quedarse, se queda. En plan, no tiene miedo a la siesta, se va a quedar dormido, pero antes va a meter la hostia de su vida. Creo que ha hecho bien, ¿eh? Sinceramente creo que ha hecho bien. Personalmente creo que ha hecho bien. Lo malo es que ese Hitran está paralizado, tío. Pues si se ha quedado y ha ido por Gastrito, ojito. Hargen le mete. Daño suficiente, Hitwave. Por lo menos a Zapdos algo le hará. Si no falla. Y falla, Dios. La hackeada, chaval. Qué hackeada, tío. Yo si fuera ahora Robbie Shire, tiraba la consola por la ventana, tío. Dios, vaya hackeada, chaval. Vaya hackeada, tío. Uf, ahora está dormido, el otro paralizado. Retira, prefiero retirar, fíjate. Quiere salvar para luego. Pero como tenga rayo hielo, cuidado, Como tenga rayo hielo, cuidado. Ese Intimidate no sirve para nada, son los dos atacantes especiales. Thunderbolt, muy buena ahí el cambio, vale. Pero Gastrito, ¿qué ha hecho? ¿Cuánto le...? Gastrito representando, chaval. Gastrito representando. Brutal. Tomoya, the defensive plays, the aggression onto Tornadus in the early game, and calling multiple turns to really just stall at this tailwind. Es que brutal, By him so far. It has been amazing, and this Landorus won't be able to do too Ah, pues no estaba encerrado. No estaba encerrado, ojito. Like a rock slide, and so the Thunderbolt into the Fluttermane, that's going to be the first attack. Muy crítico, tío. A ver, voy con ese equipo, pero me parece que la hackeada está siendo bastante... No definitoria, pues está jugando bien y creo que aún así ganaba, pero, tío, el baño de las hacks me parece feo, Me parece feo. Sí, me parece feo. Ya no hay Tailwind. Y ese Landorus que no sé, a base de avalanchas. Si tiene ya un... Y GG, o sea, cancela. Buah, es que no, sí. Suerte, ha tenido bastante suerte este chaval. Pero ha jugado increíble y muy bien, muy sólido. Muy buenas predicciones y un buen equipo, tío. O sea, un equipo con Silvio, Gastrodon, Zapdos, o sea, a tope. Muy in con él, muy in. Vamos a saltarnos las repeticiones. Vamos a ir al lío. Y vamos allá con el Game 2. Entra igual, ha cambiado como debería haber hecho Robbie, muy bien ahí.
Bien por el cambio, pero claro, ahora también cuidado, porque es que Gastrito mete una presión al... Gastrodon metiendo presión a Hitran, es que increíble, es que qué bueno, a que me hago un equipo con Gastrodon, tío. Buenísimo. However, you still have to dance this awkward battle of where is Heatran going to target. Has that Grass Terra Blast. So I think from Tomoya's side right now, you really want to bait out a Terra and see if the Heatran actually commits to it. And the other thing is, who do you Terra, right? Do you Terra the Gastron defensively? Do you Terra Sylveon? The thing is, if you Terra either of these Pokemon, they suddenly become weak to other attacks that Landorus and Heatran carry. Exactly. So maybe we do end up seeing some sort of pivot, or you just lean into the Terra right away. Either choice. Okay, no Terra. Sin Terra, sin miedo al éxito. Dañado por Rocky Helmet. Hitwave falla. En Gastrodon. Crítico bueno. Un poco lo comido por lo servido. Landor lo turbo revienta. Y como haga tierra viva. Mira, era Vallita Citra, creo. Pero como le haya hecho un tierra viva. Mira, Gastrito ese. Gastrito, pimba. Vale, no se lo lleva. Ok. So I think Robbie here, learning from the previous game, he split his damage in this one, but it makes a lot of sense because in game one, Ahí hay dolor. pivot out into Zapdos and just soak up so much damage. So in this end, Robbie's just looking for guaranteed free damage onto both slots, saying, hey, Ya pensar si van a cambiar, si va a proteger a alguno. Yo cambiaría a Sylveon ahora y metería Zapdos. Un poco para pivotear. Porque ahora se puede venir el Flash Cannon o un Ondainia, pero que creo que Zapdos, bueno, un Ondainia lo podría aguantar. Y aparte, tampoco, porque el siguiente tierra viva de su Gastrodon se lleva a Hitran. Entonces ahora mismo es ir para adelante. Claro. O intentar salvarlo. Le habrá predicho y habrá hecho un Yao ahí, por ejemplo. ¡Wow! Mucho dolor. Mucho dolor. Air Power ahí para asegurar. Cerquita. Ahí viene Amongus, que si tiene un ataque de planta, ojito, Ya se siguió. Vale, ahora Fluttermane puede sacar la escoba. Muy entre comillas, porque así bien se lo llevaría, pero Gastro igual. No, fíjate lo que te digo. Entonces... Bueno, un Protect ahí. Dancing Gleam, ahí está. Qué grandote ese Gastro, no se ve más grande que el Sylveon al lado, Sylveon va afuera. Y no sé si el Prote era buena idea del todo, porque ahora lo ha consumido y ahora, bueno, depende si le mete presión lo que venga detrás. Bien, pobre. Ese Amongus va a molestar un poquillo, Sí. By the way, this Amoonguss does have Leaf Storm, so it actually has a way to deal significant damage and knock out the Gastron. Ahí viene Arcanine. That's the perfect Pokemon to bring out right now. Does not intimida, que no vale para nada. From the Fluttermane, pressures Amoonguss with the super effective Flare Blitz. So now the question is, do you just give up your Fluttermane and play towards a Landorus endgame? I think that's what I would personally do. I think you have to at this point, especially knowing that the Landorus also could terrestrialize there. You have to Terra Blast for a little bit later if you want to be able to try to put that specific type of damage down. But it's going to be a Dazzling Gleam. Dazzling, que no va a hacer casi nada Arcanine, Gastrodon tampoco. Rogueslide le ha dado todo, como retroceda va a ser una putada, Si retroceda Amongus me va a dar esta pena, tío, el Robbie Shaggy este. Y... Ice Beam. Uff, sí que tenía Ice Beam. Y no flinché, hombre, no flinché. Crítico, joder. Y usar core, vale. Uy, ha salido antes el simbolito del sueño antes que dormirlo, ¿no? Había un bug ahí horrible. Vale, bueno, pero bueno, no ha flincheado. Ya me daba pena el chaval, la verdad. Ahí viene Hitran, que en principio se lo debería llevar. Claro, yo iría con algo que se lleve a Gastrodon 100%, que no sé si existe ese algo, porque realmente no sé si tiene algo efectivo, que lo saque, y a Mongo aprovecharía yo para meter un Golem Puff y curar un poquito más a Hitran. Pero complicado, Complicado. The Heatran here can just go for Grass Terra Blast onto Gastrodon, right? Imagino que el Heatran recristaliza. Y que tendrá Terra Planta.
Especially when Tomoya is in just a little bit of a better position heading into the later parts of this game, knowing that we do still have that one and final Pokemon in the Acá han está dormido, se consume su primer turno de sueño ya, con lo que se puede despertar. Agita. Espera. Vale. Vale. Oh, no. It should get a knockout here. It goes for Ice Beam. It's instantly Amuga stats down. It's a 3v1 now. And I don't see how No, pero ahora... ¿Ahora qué? Ya lo tiene Tomoya. Porque ahora se despierte, no, pero es que no, ya, claro. ¡Guau! ¡GG's! Tomoya gana y se convierte en campeón mundial. Un Gastrito, un Sylveon y un Zapdos de toda la vida de canto. Brutal. GG, me alegra que haya ganado este equipo, tío, sinceramente. Chavales, vamos ahora con los chidos. Se viene ya la categoría Máster, nuestra categoría. Y, Farid en la final, Farid en la final. Con Michael Kelch, que es alemán, si no me equivoco. Los demás, entre comillas, son, pues, bastante estándar. Bueno, tiene a Dragapult en vez de a Dragonite, como hacía el Pokéalex. Y a ver qué se saca. Y este señor, pues tiene a Flutter, Ushi, Chenpao, Ironhand, el Good Stuff por excelencia. Sí. El Shuei tiene bastantes títulos, además, como estamos viendo. Desde 2017, un nacional de Japón, quedó finalista. En la Top 16, Top 32 en 2022 en los mundiales y el Top 4 en un nacional de Japón también de este mismo año. Tiene título, tiene currículum el chaval. No, y tiene un staff muy, o sea, mirad lo que tiene, o sea, más estándar que esto en realidad. Sí, a lo mejor en vez de... Yo qué sé, en vez de Ironhand un Hitran o en vez de un Uchi un Dragonite para Chenpao, pero no, tiene un equipo muy sólido, muy estándar, que cubre bastante bien todo. Entonces veremos qué hace el alemán, que es el que tiene una cosita un poco más especial. Y bueno, en principio pues deberíamos ir con el alemán, ¿no? Por ir con Europita en la final, ya que no hay ningún español en la final, por desgracia. Ir con un europeo, por lo menos. Pero es verdad que me gusta más el equipo del japonés. Here we go, vamos allá. Among Chenpao. Curiosa apertura. Dragonite Farillira. Vale, Chenpao no puede meter Sucker Punch. Por eso lo habrá metido seguramente. Pero cuidado porque Among Us mete toda la presión. Among Us no te lo sacas de primera así normalmente. A menos que tengas algo psíquico Farillira y hace foco en Among Us, que podría ser también. Claro que no saber los ataques, los movimientos de cada Poké nos hace en plan de no saber realmente lo que puede tirar. Pero bueno, si tiene un potencial Sucker Punch, no puedo utilizarlo. Así que Chenpao prefiere guardárselo. Y viene un Shifu. Cuidado porque un ataque ahí que es el... este es el de agua. Vale. Pues un psíquico o una cosa igual. No va a ser psíquico al slot donde estaba Chenpao. Tera cristaliza a Mongoose, lo ve la win condition totalmente, que sea agua. Va a resistir supuestamente pues ese psicocarga o psíquico lo que tenga ese Farillira. Y va con Dragon Darts, que le ha dado 2, buen daño. Vale, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Lo duerme. Tío. Claro, aguanta eso por haberte utilizado y espora a Dragapult porque se ha visto ya los ZZ, tío. ¿Podéis arreglar, por favor? Qué vergüenza que en un mundial se os vean el bugueo, tío, de las cosas. O sea, los glitch que tiene Pokémon, tío. De lo mal que está todavía. Fatal, o sea, qué vergüenza. Qué vergüenza. Mucha camarita, mucho copia y pega de gente allí, que seguramente si te pones a analizar el público serán todos copia y pega y son los mismos 4 tíos. Pero tío, que todavía no te hayan hecho pora y que de repente ya estés durmiendo, increíble. Amazing. Vale, pues Dragapult está dormido. Farillira, que la verdad es que mete su presioncilla, pero mete más presión a Mongoose, porque Mongoose aguanta el ataque de ese... Claro, se lo aguanta tranquilamente.
Veitea. Entra flatter. Vale, se va, tenía ese miedo y entrará a Rillaboom a lo mejor. Sí. Bueno, jugada safe por parte de Michael. Por si haces por ahí. Sí, bastante safe. Ya, vale, y ahora, bueno, afecta el hecho de que saquemos un turnito más de sueño de ese Dragapult, y ahora pues yo iría para adelante. Bueno, sí, iría para adelante. No me arriesgaría. No me arriesgaría porque ese flatter, si lo dejas libre, es una kill segura la que se hace. Entonces yo pegaría, sobre todo si he hecho ese spec, lo que me parece escuchar a los comentadores, los comentaristas. Yo creo que no se puede proteger, pues es ir a muerta por el slot de Flatter Mail. Claro. Yo no hubiese ido por Among Us. Yo si soy Michael voy todo por Flatter. Se duerme, pero a por Flatter, a por Flatter, a por Flatter, a por Flatter. Nada, eso no baja a Rillaboom. Rillaboom no ha hecho nada al pobre, literalmente. Y espero que haya sido inteligente y haya ido por Flatter Mail. Ay, perfecto. Bien, bien, bien. Pimba. Crítico. Oh. No sé si estaba gordito y lo aguantaba, pero difícil de aguantar de todas formas. Era un bullhammer con bajo hierba. Mira, no es chaleco a salto porque parece tiene su Hydra, entonces es vaya Cidra. Y claro, ahora entra muy bien hacer un bullhammer a esa Among Us, que si no lo que tiene que hacer es cambiar, pero claro, puede entrar ahora mismo Chempao para meter presión. Sí, Chempao meter ahora mismo toda la presión a ese Rillaboom. Oh, Shifu... No, mete más presión creo que Chempao. Ahora tienen que cargarse, si yo fuera Shohei, tienen que cargarse de Rillaboom 100%. Porque es su amenaza, o sea, Among Us es tipo agua, atrás tiene a Shifu que es agua también. Y luego está Chempao, ¿no? Entonces, claro, tiene que quitarse ese Rillaboom, sí o sí. Sí o sí, 100%. Se tiene que quitar a ese Rillaboom. Entonces, bueno, es pegar donde el Among Us, porque si se queda muere. Y si cambia un Shifu, si es el de agua, también estaba tocado, muere un Shifu. Pierdes a Rillaboom, pero te has quitado una de las dos amenazas, pienso yo. Y a Farira, pues no sé, tiene espacio raro. Si tiene espacio raro sería un buen turno para tirarlo. Sobre todo porque eso, si este Chempao no tiene ataques siniestros que no sean Sucker Punch, ahora mismo está inhabilitado en cuanto a ataques siniestros, no puede pegar efectivo a ese Farira. Ahí viene el Tera, supongo que a Rillaboom para aguantar, si es agua sobre todo. Veneno, ojito, ojito, curioso. Sí, pero a lo mejor un Sucker Punch lo tumba. Ah, no, que no puede, que tiene Clark. Vale, que no flinche, ha aguantado, que no flinche. Oh, y flinchea, tío. No. Y va metiendo espacio raro, por eso se ve más lento ese Farigiraf que Among Us. Qué pena ese flincheo. No era buena, era buena. No flinchea y se saca seguramente a Among Us y mete el espacio raro. Y entonces ahora sería Chempao, estaría ahí súper vendido. Pero ahora qué, ahora nada, nada. Ese flincheo ha sido crucial. GG. Bueno, a ver, le queda otro detrás. Creo, solo está muerto su Dragapult. Pero... Guau, pero ahora mismo como te recompone Tech. Qué pena. Era buena, no flinchea, se carga a Among Us, mete espacio raro y ya tiene free, eres el primero para pegar. Y encima no puedo pegarte con prioridad el... Ojito, brote. Uy, ¿qué está haciendo el Shohei? Ah, como ir flipando ahí, en plan animarme y tal. Tu chulito, ¿no? Está dándose ya por ganador directamente. Golem Puff. Suficiente para que la haga doble. Bueno, ¿qué ha hecho Chempao? No me he dado cuenta, estaba mirando lo que hacía el Shohei y no me he dado cuenta que ha hecho Chempao.
cheeky to see the sucker punch there with the Farigiraf on the field, but as it turned out, it wouldn't really have mattered too much what the Qianpao did there. No sé qué ha hecho I don't Qianpao. think it was going to make any difference. Maybe getting a little bit of extra damage down. Porque Farigiraf está bien de vida. This endgame ball. Habrá fallado el Lexical Clash, a lo mejor. We do get to see Michael's fourth and final Pokémon. Me lo he perdido. Another one of those Qianpao. Doble Qianpao. Ahora mismo ese Among hubiese Farigiraf son de papel. We'll have to see if, oh, Ah, que viene ahora. Oh, y lo esquiva. Buena, buena. Se le devuelve un poco ahí. Y Farigiraf se despierta. Y hace de single. Vale, vale, vale. Bueno. Lo malo es... Ah, bueno, ahí devuelve Polenpap, se lo quiere quitar de encima. Ojito. Crítico. Even with a critical hit, it is dangerously low and it is going to be easy to pick up. Does get to try and recover at least a little bit with this ground. Porque ese Among vuelve a estar casi con la vida entera ya. At the end of this turn, but the Qianpao Es que ahora baja todo ese Among, ¿sabes? yeah, watch these two Qianpao. Tendrá Race Powder seguramente. Critical that Icicle Crash missed, keeping the focus back of Michael's Qianpao intact. Sería. One key difference between Solo puedo decir eso, sería en la bahía. does not know the Sacred Sword move. Usually it would be a big deal for trying to pick up the knockout on the other side. Because that Qianpao's been weakened by that surprisingly devastating Dazzling Gleam, maybe it'll still have enough damage to knock it out, but critical turn. Claro, que ahora doing some of the heavy lifting in that previous turn. perder a Farigiraf sería una putada, porque es que entonces ya es free pass para los Sager Pan del otro Qianpao. Pero el Race Powder está latente, entonces yo iría Race Powder y con Qianpao pegaría ni pero no ha hecho eso. Habrá flincheo, no hay flincheo. Y adiós, y ya está. Simplemente pone a Qianpao. With one of those dazzling gleams and Amoongus left alone to cause Ahí está. problems. No. Landing a spore into that. No sé por qué ha hecho a ver si con Crash no tendrá entonces el espada santa este, ¿no? You know, not getting to use any of the turns. Viene Rillaboom, pero recordamos que está durmiendo, si no recuerdo mal. Estaba durmiendo, ¿no? We see a situation next turn where that No, no está durmiendo. Bueno, me he perdido algo. Rillaboom can get much done, especially with it being so low. Michael needs this Qianpao to wake up as soon as possible, but it's not. Domingo, chicos, ya sabéis, en plan, ya estoy de relax. Domingo noche. Here in the Masters finals. I don't know. Y a ver, ¿qué hace? Bueno, tiene sorpresa latente, no puede hacer Tera Fantasma. Ah, mira si tiene Sacre. Bueno, no, claro, tiene. Tiene Sacre Sword el otro, pero este no sabemos si lo tiene. El de Michael no sabemos. Sigue durmiendo un turno. Hammer ahí se lo puede llevar, se lo lleva de hecho, pero ahora Mogu puede o matar a Qianpao de un Polenpuff o dormir a Rillaboom, porque tiene ahora mismo nada. Polenpuff se lleva a Qianpao. Los Among Us están siendo muy asesinos en este mundial, en esta final. Están siendo Among Us que están rematando, que más que de support están pegando y están debilitando a Pokémon rivales, o sea, brutal. Los healers Among Us, chaval. Ahí el Luchi fue ahí tranquilito. Y ya está. GG. Ahí no puedes ya hacer nada. Ya GG. Porque en principio si un Chifu creo que será más rápido que Rillaboom, se lo carga. Si no es más rápido, de todas formas tiene el Polenpuff, el Race Powder latente. O si va por un Chifu, si fuese más rápido y no hace Polenpuff, o sea, Race Powder, que lo ha hecho obviamente, podría dormirlo la seta al Rillaboom, o sea, en todas las circunstancias pierde. Sí. No sé qué habría pasado en el turno en el que ha flincheado, porque lo iba a posicionar muy bien. Se le ha puesto muy en contra a partir de ese turno. No ha jugado mal, este Game 1 el alemán, la verdad. Ha jugado claramente mejor el japonés, pero el flincheo, ese flincheo ha sido jodido, Ese flincheo ha sido una putada. Bueno, vamos a saltarnos replay, vamos a lo que vamos. Vamos a Game 2, empieza igual, es como tiene que empezar, es la presión máxima que mete. Este cambia, ahora tiene un Chifu al lado. Ya, pero es que Among Us lo hace todo. Yo creo que Among Us lo hace todo. This time pairing it up with the Urshifu, and it's going to be the same Qianpao and Amoongus for Shohei.
sort of a sneaky position. ¿Qué haces contra Among Us ahora mismo? A lot of things could happen. Like both trainers Es really que, ¿qué get to haces? think hard about this one. Among Us is rage powder. No, es que, ¿qué haces? Dímelo tú. But, you know, No tiene una buena salida ahora mismo contra Among Us. De hecho, no sé por qué no empieza con Hitran, la verdad. De hecho, ahora que estoy viendo el equipo de Michael, me parece que es un error no haber empezado con Hitran. Sea un Hitran Rillaboom, por ejemplo, para que haya un sorpresa y un hitwave guay. Rillaboom, esa Hitran Farira, para evitar eso. En fin. No entiendo porque creo que su apertura era Hitran, 100%. Vale, que el Game 1 lo tantees y veas que no, pero el Game 2 claramente era abrir con Hitran. Pienso. Chartera Fantasma, no sé si que va a hacer un Phantom Force. Among Us. Supongo, ¿no? Just getting down a little bit of damage. It's not going to be super effective, but I think just any damage. 3 y yo creo que ni así le baja. Ni con lo que le ha dejado de vida le baja haciendo el Phantom Force. Tera Blast. Mira, Tera Blast. Interesante. No, pero que no lo... Es que lo dudo mucho, sinceramente. Creo que no lo baja. Yo apuesto que... bueno, está chempado al lado. No lo baja, tío. No, chempado ya no está. Claro. Among Us carreando, tío. Increíble. El pobre, tranquilito. Tranquilito, es que tranquilito. No. Dragapult vuelve a no hacer absolutamente nada. Dragapult fastidiado por un Among Us, tío. Pero tío, ¿y Hitran dónde está? Es que no sé. ¿En qué momento? Vale, yo entiendo que tiene atrás o sea, que tiene a Rillaboom, que tiene, verdad, a Landorus. O sea que, bueno, y tiene a Ironhand también. Va a ver, sí, es verdad que Hitran está amenazado por el equipo rival, no te lo voy a negar. Está amenazado, pero tío, para eso sirve también la Tera y para los compañeros, ¿no? Para que lo soporten un poquito y le apoyen. Yo hubiera tirado de Hitran, porque es que al final el MVP de su equipo es claramente, o sea, el rival a batir realmente de su equipo es Among Us. Lo fue en el Game 1 y lo está haciendo en este Game. ¿Y qué? Vale, ¿y qué? ¿Le hace eso? ¿Y qué? Otro es por el latente a dormir. No sé si ese Parillera tiene la gafa, pero... Rocky Helmet. Mira, ya sabemos que duerme a un Shifu, tío. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza de Pokémon, tío. El juego bugueado, tío, en el Mundial. Qué vergüenza. Solo decir eso, qué vergüenza. Que sí, que hace pore y duerme, porque las ZZ están desde hace 4 turnos. Increíble. Qué feo, tío. Yeah, sort of an awkward situation now where if you try to attack the Farigiraf with the Urshifu, the knockout's going to come at a cost. Yeah, it's going to be a really tough one because the Rocky Helmet is going to add up. I mean, it's 3 hits. He got way more than he bargained for. Vale, ¿y ahora qué? Taking so much recoil damage. Farillera cae claramente. Va primero Urshifu y simplemente hacer algo de su ataque característico, en fin. Tranquilísimo. No, tranquilísimo. Te quitas de medio Farillera. Ahí está. Es una putada de verdad que Rocky Helmet... ojo, con la vida que tiene, mueren los dos, Y se lo lleva, creo. Sí, creo que se ha llevado a Urshifu. Gracias a Rocky Helmet. Ojito ahí, Creo que se lo ha llevado. Sí, curioso. Doble muerte. Doble KO. Un turnito que ha consumido el sueño Urshifu. Pero claro, que está dormido el otro, en fin. Es que no. Y encima ahora con la redirección. Among Us llevándose el Mundial. Among Us llevándose el Mundial de Máster y Gastrito de Senior, tío. Brutal. Bueno, a ver, ese Chen Pao impresiona a Among Us. Es verdad que si hace un prote caía muchísimo.
Depende también el Urshifu si se despierta en este turno o no, puede todavía plantar un poco de cara, pero quítate a Samongu, por Dios. Quítate a Samongu, por Dios. No, they're not going to appreciate it very much, so a lot of work that can be done by the Flutter main and a lot of reliance on the Chien-Pao to try and get the job done right here. Needs to try and find some of those knockouts, maybe make some big calls, some big reads. We are going to get into the Hace Tera, Tera agua, supongo, a Among Us. once again, he is going to be keeping Among Us inmortal, tío. Among Us desatado. Among Us, rey del puto universo, vamos. Increíble. Increíble la seta, el por culo que está dando, tío. Bueno, mira. Intentando ganar un turnito de super, que un Dashing Powder, vale. Pero un turnito de sueño que no sabemos si lo va a pillar o no. Si se despierta, parece que sigue durmiendo. Dashing Gleam. ¿Se lo lleva o no se lo lleva? Se lo lleva. Tío, pues eso debería no sé si será Choice Spec, pero... Nah, no podrá calcular. Si es Choice Spec, a lo mejor no tiene nada que hacer, ¿no? Viene Dragapult, que está dormido. Toda la presión. Y además creo que lo retiro casi del tirón. No sé si tiene turno de sueño, me parece, ese Dragapult. No. Creo que no ha planteado bien Michael Kelch, este Game 2. Vale que el Game 1 te pille sorpresa, pero creo que este Game 2 no lo ha planteado bien. Adiós. Thanks to that dazzling gleam from the ¿Y side ahora of qué? the Flutter main. It's got one turn to make an impact. It will crunch. It No se lo doesn't get lleva. Mungus. It doesn't Pollen Puff lo debilita. Si ahora se despierta, da igual, porque Dragon Dance no afecta a Flutter. Entonces, que te la blasa Flutter. Seguía durmiendo, no vale, no se ha despertado. Pues GG. Bueno. Oh, y se acabó, chavales. Y tenemos ganador del mundo. Shohei Kimura se convierte en el ganador de este Mundial de 2023, chavales. Muy buena ahí, ¿eh? Sí. Muy buena. Muy bien jugado. Al final ha sido un team muy good staff, como quien dice, ¿no? Tiene pues lo que tendría que tener. No está muy innovando, no tiene cositas así de triquiñuelas, tiene pues eso, un Flutter, un Among Us, un Shifu de agua, tiene Blandorus, ¿no? Iron Hands, que no lo ha sacado, es verdad que no lo ha sacado, pero bueno, se cumple mi predict que campeón del mundo Iron Hands, se cumple lo que predijimos el día 1 con ese directito que hicimos con Luti, también el suyo, porque dijo que Flutter Main se convertía también en campeón, pero es verdad que el que se ha convertido en campeón indiscutible claramente es Among Us, chicos. O sea, Among Us ha sido claramente el MVP y el que ha hecho que se lleve el partido, pero fácil. Lo otro simplemente ha sido Among Us y amigos, ¿no? Among Us y 5 más. Brutal. Esa seta, tío, no sé ya cuántos mundiales lleva ganado, habría que verlo, me lo miraré para consultarlo, pero esa seta ya se ha llevado varios mundiales, varios regionales, no solo de este año, me refiero, regionales desde que la seta existe. Y es que es muy buena. Y yo pensando, fijaos, chicos, en quitarla a mi equipo que va a jugar a un torneito Regulation D, que seguramente sea el último de Regulation D que hagamos en el canal. Y es verdad que tengo ahí un Flutter que no estoy usando mucho, o sea, un Among Us que no estoy usando mucho. Y he pensado quitarlo, pero es que al final te puede dar la win condition totalmente. O sea que increíble. GG's a todos los participantes. Ojalá alguna vez vernos ahí. Sé que es un sueño muy loco, porque todavía no tenemos ni de coña el nivel, pero bueno, vamos poquito a poco progresando. Y la verdad es que ver estos vídeos y comentarlos y todo, y ver a los jugadores pro haciendo sus cositas, motiva un montón. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. No sé si vosotros teníais como favorito, así ya de los que quedaban al que finalmente ha ganado, si habéis acertado un poco las encuestas o no. Pero la verdad es que ha estado bastante interesante. Pero fijaos que he disfrutado más el combate de Senior. Senior me ha gustado muchísimo y me ha gustado mucho también el equipito con el que ha ganado. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esta final, tanto de los matches como de Junior como de Senior, qué es lo que os ha gustado más, qué es lo que os ha gustado menos, que os leo y os contesto a todos, chicos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós.